Universidad Francisco José de Caldas, acreditación institucional de alta calidad. Comunicación Social y Periodismo de la Facultad de Ciencias y Educación. El paro nacional no ha sido vinculado a la historia, ni se ha abordado ni escrito por historiadores. Por lo tanto, todavía se encuentra en planos de recuerdos y experiencias. A continuación, se abordará el paro nacional iniciado el 28 de abril del 2021 a través de un ejercicio de memoria. Memoria 379 es una memoria histórica, la cual conformamos a través del ordenamiento, la comprensión e interpretación de los hechos ocurridos antes y durante de la realización del graffiti Desaparecidos 379, ¿dónde están? Sandra Rodríguez, licenciada en Sociales de la Universidad Distrital, destaca que hay otras verdades que no entran en la memoria oficial y se quedan precisamente en memorias, generando indignación en las víctimas y desembocando en memorias de resistencia. La situación vivida se sigue rememorando para no olvidarse. Se opone rotundamente a la historia oficial validada por los gobiernos. Es la memoria la que tumba estos relatos y construcciones falsas que solo terminan manipulando la verdad. La historia es la comprensión y el conocimiento de los procesos del pasado. Se realiza a través de fuentes y de una manera rigurosa. La historia no es la recopilación sola de datos, es la interpretación, la argumentación y explicación de estos. La memoria por sí sola no se puede comprender. Para ello hay que llevar a la historia, para interpretarla, comprenderla y explicarla. La memoria no es el pasado. No es solamente narrar y tomar todos los hechos, es seleccionarlos, es decir, no es la comprensión de todo lo que ocurrió en el pasado, de eso se encarga la historia, es la experiencia que dejó ese pasado en las personas. Frank Kirchmann, profesor de Estética, Filosofía de la Historia y Teoría Política, destaca que la historia lleva a un proceso de testimonio, de recoger las memorias de todos los que estuvieron envueltos en el evento de estudio. No hacerlo de esta forma evitaría la racionalización sobre el hecho, implicando la pérdida de la experiencia en ese evento. Para una mayor comprensión, nuestros tópicos serán antecedentes, contexto y análisis del paro nacional, antecedentes y análisis del graffiti en general y en Colombia, y construcción social del graffiti Desaparecidos 379. Todos conducidos por relaciones y precisiones frente a la memoria. Para comenzar debemos tener en cuenta que el paro se refiere a la suspensión de actividades colectivas, lo cual es una forma de huelga en donde cierto grupo muestra su descontento. Estas manifestaciones a menudo son percibidas como un signo de inestabilidad y crisis del sistema político precisamente por el objetivo crítico que justifica este acto. Sin embargo, estas manifestaciones ayudan al fortalecimiento de la democracia y de hecho son los países con más formación democrática los que presentan más protestas y marchas. Pero, ¿cuáles fueron las circunstancias que incentivaron el paro nacional ocurrido el 28 de abril de 2021? Bueno, se puede decir que la acción detonante fue la propuesta de una reforma tributaria en la cual se exprimía a la clase media y no se le exigía a los más ricos. Pero digamos que 1.800 pesos la docena o algo así. Pero detrás de esto podemos encontrar muchas más inconformidades, como el aumento de la tasa de desempleo, la cual, según el DANE, para el 2018 era de un 9,7%, pero con la llegada del COVID-19, este aumentó al 15,9%. El aumento del nivel de la pobreza en el país, el cual subió al 42,5%, o la devaluación del peso colombiano.
provocando así el aumento del precio de las importaciones y la inflación a un 0,58% en abril de 2021. Pero dejando a un lado los aspectos de la situación económica, el descontento social también se manifiesta ante el incumplimiento de los acuerdos de paz entre el gobierno nacional y las FARC, ya que se denuncia que 274 excombatientes han sido asesinados desde el 2016. Además de la continuidad de las masacres y asesinatos de líderes sociales y el incremento en las masacres de civiles en el país. Asimismo, el anuncio del retorno de fumigaciones con glifosato, que recordemos que afecta la vida digna de los campesinos, de la tierra y de los animales. El Estado también realizó la compra de material bélico en medio de la crisis económica y sanitaria, como tanques para el ESMAD, el Escuadrón Móvil Antidisturbios, y refuerzos para estos, por lo cual se inicia la discusión entre si hay plata para la guerra, pero no para la educación. Y sumado a todo esto, todavía se sigue recordando y haciendo denuncia de los mal llamados falsos positivos, y su cifra de 6.402 dada por la JEP, hecho que continúa en la impunidad. Misma impunidad que han recibido casos de abusos de poder por parte de la Policía Nacional, los cuales al mismo tiempo son respaldados por el Estado. Casos como el de Javier Ordóñez, la estación incinerada de Soacha, todos los afectados durante las marchas del 21 de noviembre del 2019 y muchos otros casos los cuales han desencadenado la ira. Ya, como dice Manuel Castells, la ira es el principal desencadenante de un movimiento social. Es por esto que a pesar de que unos días después Duque retiró la reforma tributaria y el ministro de Hacienda renunció, que la gente siguió manifestándose en las calles, siguió exigiendo, y entre estas exigencias encontramos que pedían el retiro del proyecto de la Ley 10 de Salud y fortalecimiento de una masiva vacunación, la renta básica de por lo menos un salario mínimo legal mensual, la defensa de la producción nacional, agropecuaria, industrial, artesanal y campesina, la matrícula cero y no a la alternancia educativa, no discriminación de género, diversidad sexual y étnica, o detener las erradicaciones forzadas de cultivos de uso ilícito y aspersiones aéreas con glifosato. Definitivamente la gente estaba descontenta, necesitaba expresarlo y ser escuchada. Es por esto que durante las manifestaciones se utilizaron varias formas para hacer denuncia pública, principalmente por medio del arte, a través de la música, el baile, las obras teatrales, pancartas y por supuesto los grafitis. La memoria es la sensación, la experiencia, la vivencia que quedó en la persona de una situación, de un hecho o un momento, el recuerdo de esta situación. Pero no el recuerdo completo, sino el recuerdo seleccionado de esa vivencia. Maurice Holwash, psicólogo y sociólogo francés de la escuela durkheimiana, destaca que esto se realiza mayormente a través de marcos sociales, la familia o la clase social. Él define la memoria colectiva como el conjunto de tradiciones y convenciones compuestas de recuerdos colectivos que permanecen presentes en la sociedad. En otras palabras, la memoria colectiva es esa reconstrucción de un pasado significativo para una sociedad, que se hace desde el presente y son los hechos que han impactado a esa sociedad, como sus hazañas, celebraciones o aquello que les ha causado un gran sufrimiento. La memoria colectiva, en el graffiti, se presenta cuando ésta recoge todas las emociones y sensaciones que quedan en las personas o en un grupo de alguna situación vivida. Es la representación de una situación que impacta particularmente a esa sociedad. El graffiti está representado por una serie de símbolos, dibujos y letras que evocan la situación que impactó a esa sociedad. A partir de estas herramientas visuales, se llega al recuerdo de esa situación. La memoria colectiva hace parte de las memorias populares, construidas por las minorías populares, las cuales son eventos, personas o colectivos que luchan contra las hegemonías para entrar en la historia oficial. El graffiti trabajado también es una memoria traumática social, ya que utiliza el pensamiento y el sentimiento colectivo. La palabra graffiti se origina del griego grafos, grabar, escribir.
Se destaca por ser una expresión artística, humorística o de crítica que se escriben y dibujan generalmente en los muros públicos de los espacios urbanos y que plasman inscripciones o pinturas de contenido, a veces grotesco, a veces rayando la ironía, que reflejan normalmente la ideología popular y realidad social del momento. Generalmente es anónima e ilegal, ya que implica pintadas no autorizadas sobre las paredes de los muros urbanos. Al mirar un graffiti se manifiestan diferentes tipos de emociones. Esto depende del lector y de sus condiciones de localización, momento, influencia social, acontecimientos políticos, culturales, personales, entre otros. Esas emociones evocan en el espectador momentos trascendentales de su vida privada o colectiva, dándole así un sentido al mensaje. Existen dos importantes hechos históricos que ayudan a entender la evolución del concepto del graffiti contemporáneo, el cual empezó a adquirir una importante presencia en las metrópolis globales. El primer momento se dio en mayo de 1968, cuando los grupos estudiantiles de la Universidad de Nanterre de París, Francia, desencadenaron una serie de protestas buscando la aprobación de reformas educativas y de exigencias políticas radicales. Asimismo, en mayo de este año, las paredes tenían explosión de creatividad mediante lemas, carteles y grafitis que se expandieron por todo París. Teniendo en cuenta esto, la evolución del graffiti parece llevar implícito un cuestionamiento a las diferentes estructuras de poder. El segundo momento es en Nueva York, y se trató de la invasión subterránea de numerosos pictogramas en los exteriores del subway como lugar principal de diseño, para luego desprenderse a otros lugares de la ciudad. Estos dos momentos fueron el inicio para empezar a darle sentido e identidad al graffiti. Por una parte, el graffiti de París del 68 construye una grafitografía sobre los ideales comunes para cambiar radicalmente la sociedad. Por otra parte, el graffiti de Nueva York hace notorio el paradigma entre territorio y espacio urbano, permitiendo así que este se convierta en un arte urbano que rescata el significado de la calle como espacio de intercambio comunicativo. En Colombia, en la primera mitad del siglo XX, ya se encontraban expresiones en las calles de los acontecimientos de la historia de la capital, como las inscripciones de los muiscas en las paredes o el bogotazo. En la década de 1970, una de las primeras personas que pusieron grafitis en varias paredes de la ciudad, después de las elecciones del 19 de abril de 1970, surgió un movimiento de grafitis insurgentes como el M19. En la década de los años 80, varios grafitis aparecieron en las universidades como la Nacional y la Pedagógica, realizados por los jóvenes que se inspiraron en lo sucedido en las protestas de mayo del 68. Era un grafiti más político, contestatario, y en 1984, Belisario Betancourt invitó a pintar en la calle Palomas por la Paz. Estudiantes de la Universidad Nacional participaron. Luis Quechaba, Líbano, no pintó palomas y escribió un mensaje que pasó a la historia: "No más palomas", refiriéndose al grupo paramilitar Muerte a Secuestradores. Los primeros grafitis levantaron callo entre los habitantes, pues nadie entendía qué querían decir. Fue su falta de significado lo que creó un imaginario en los grafitis como simples actos que destruyen la ciudad. Al empezar los 90, los grafiteros revolucionarios comenzaron a desaparecer. Sus trabajos dejaron la clandestinidad y anonimidad para figurar en las páginas del Espectador, Semana y Nueva Frontera. Armando Silva habla de la pérdida de esencia y el surgimiento de la moda graffiti, que incluyó ropa, cuadernos y concursos alusivos al graffiti. Ese graffiti creativo, innovador y contestatario que popularizó las universidades públicas se fue convirtiendo en una moda, lo que trajo saturación y pérdida de ingenio al escribir. Por esa época se veían rayones
que decían: los grafiteros andan en racionamiento, para dejarle claro a todos que el graffiti político estaba agonizando. Algunos grafitis, justamente por estar en espacios públicos, permiten difundir denuncias sociales, mientras que otros dialogan con nuevas formas de entender el arte. Además de la capacidad de comunicar mensajes, las imágenes tienen la posibilidad de influir sobre el modo como entendemos la creación cultural. Para quienes se dedican al arte callejero, no solo ven sus murales una forma de expresar sus emociones, sino un posible camino para rebelarse ante la autoridad represiva. Además, el graffiti carga sobre sus hombros la ilegalidad. El 19 de agosto de 2011, en el puente de la calle 116 con Avenida Boyacá, fue asesinado Diego Felipe Becerra, un joven de 16 años, artista del graffiti, a manos del agente de la policía Wilmer Antonio Alarcón. En 2013, el distrito emitió el decreto para promover la práctica responsable del graffiti. Decreto 75 de 2013. Después de la muerte de Diego Felipe Becerra, se empezó a ver en las calles, por medio del graffiti, la inconformidad de los hechos de violencia de la policía en contra de las personas que promueven la cultura en estos espacios. Las protestas del 2019, pero sobre todo las del 2021, en plena pandemia, volvieron a ubicar al graffiti político y contestatario en la escena nacional. Los mensajes con ideologías y las expresiones de rechazo al gobierno fueron los protagonistas. Estos tipos de grafitis trabajados son una denuncia plasmada en símbolos, imágenes y letras, debido a que quienes lo elaboran quieren que su vivencia se conozca públicamente. Es decir, se toma la memoria individual de la víctima, quien es quien decide si hacerla pública o no, y la pasa a una esfera pública. El graffiti es un ejercicio de rememorización. Evita que se caiga en el olvido, aún más cuando la situación vivida genera una injusticia e impunidad en la víctima. Es por ello que precisamente es una denuncia. Los muros confrontan la memoria oficial. Dicen: aquí esto no lo podemos olvidar. Esto ocurrió y está ahí vivo. Los grafitis son la memoria colectiva representada simbólicamente. Todas las memorias reunidas de las víctimas forman ese recuerdo. Acá, en la avenida Carrera Séptima, número 63 con 44, en Bogotá, enfrente de la JEP, Jurisdicción Especial para la Paz, se encontraba el graffiti llamado por Colombia Popular como la huella de los desaparecidos. Esta tatuó Bogotá de dignidad en el suelo, en donde se encontraba un mural de 200 metros de largo, desde el viernes 21 de mayo, como forma de reclamo de que aparezcan 370 personas desaparecidas dentro del marco del paro nacional del 28 de abril. Pero primero, demos un paso a sus antecedentes. Los mal llamados falsos positivos son víctimas de asesinatos a manos de la policía y presentados como bajas sin combate que llevan más de 40 años. Sin embargo, para el periodo del 2002 al 2008, el gobierno nacional implementó el programa llamado Seguridad Democrática, con el cual se intensificaron las muertes, ascendiendo a varios millares de personas. Actualmente, gracias al trabajo de la JEP, Jurisdicción Especial para la Paz, se tiene una cifra de 6.402 personas asesinadas a manos de las fuerzas militares del Estado y patrocinadas por este mismo, lo cual da para una cantidad de más de 1.000 personas asesinadas al año, en un periodo de 7 años nada más. Los mal llamados falsos positivos son muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, es decir, asesinatos extrajudiciales. Lo más particular es que esto se viene dando en Colombia desde hace 40 años, donde el 78% se identificó en el periodo del 2002 al 2008, es decir, durante el mandato del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Una de las maneras de entender lo que sucedió es evaluando las causas y consecuencias. En el mandato de Álvaro Uribe Vélez, puso en marcha la política de seguridad democrática, con la que el expresidente buscaba como objetivo o como excusa retomar el control del territorio nacional. Este proyecto denominaba a los grupos armados como terroristas, permitiendo acciones bélicas contra estos.
Este programa generó incentivos perversos donde a través de la Directiva Ministerial 29 se oficializaron los lineamientos para pagos de recompensas para cada homicidio presentado como baja de combate por miembros de la fuerza pública. La recompensa era monetaria y las muertes se presentaban como muestra de la efectividad del ejército. Las luchas para llegar a la verdad y a la justicia son de las madres y esposas de los asesinados. Los testimonios de las víctimas luchan políticamente contra la versión oficial que propone el Estado, pues los asesinados no eran partícipes de ningún grupo armado al margen de la ley. El colectivo de las madres de Soacha son una muestra de la persecución y el silenciamiento por parte del Estado, un Estado que niega a reconocer esa verdad. La historia se puede repetir de nuevo, y precisamente lo sabemos por la denuncia pública de los mal llamados falsos positivos. Lucía Osorno, hermana de uno de los desaparecidos Pedro Osorno Espina, en conjunto de 300 personas, donde plantean la importancia de tomarse la calle para dar visibilidad a la desaparición de jóvenes durante las protestas y desde el arte hacer una denuncia pública. La intervención fue convocada por diversos colectivos y activistas, Equipo de Desaparición Forzada, Pacifista, Bambulú, entre otros. Estos son con la finalidad de dar apoyo y voz a estos casos. La cifra de 379 es con base a la cifra de desaparecidos suministrada por varias ONGs. Esta era información destinada a la Defensoría del Pueblo desde el 1 de mayo. Al principio eran 471 personas, de las cuales se encontraron 92, dejando esta cifra como denuncia, ya que, según la policía, se tenía registro de 89 personas, donde la policía mostraba encontradas 47, de las cuales algunos solo se le trataban de manifestantes que habían sido detenidos. La otra cifra que se muestra ahí es la de 82.472, que era para ese entonces las cifras suministradas por el Centro de Memoria Histórica de Personas Desaparecidas Forzosamente, las cuales fueron recopiladas del periodo entre 1958 al 2017. Eso era en ese entonces. Actualmente se tiene registrado 84.330 personas adultas y 9.964 personas menores de edad. Esto es un dato suministrado por la Fiscalía, además de que es cuestionado porque se cree que son muchísimas más personas. Dentro de la historia de Colombia se ha ido adoptando esto como si fuera de alguna manera algo del común y de naturalidad. Sobre los perpetradores, las cifras que se tienen son: los grupos paramilitares son responsables del 66,1% entre 1970 y el 2015. Las guerrillas o grupos armados del 19,9%, los grupos desmovilizados del 8,8% y los agentes del Estado del 8%. Esto sin contar los diferentes casos donde han sido desaparecidos y además de eso asesinados, como el caso número 03 de la JEP, los mal llamados falsos positivos, cuando en realidad son ejecuciones extrajudiciales. Al tratar de tomar una opinión en el lugar sobre los asesinatos extrajudiciales y los desaparecidos, solo una persona nos concedió la entrevista, debido a que los vigilantes de la JEP tenían prohibido pronunciarse acerca del tema y el tema ocasiona un profundo miedo en las personas, que les impide tener una postura acerca de estos sucesos. Por lo tanto, se demuestra cómo en Colombia se niega e ignora estas verdades para no hacerles duelo, lo que termina generando un sentimiento de temor en la población. Miedos que son alimentados por los mismos medios de comunicación. Tocar temas como los desaparecidos o los mal llamados falsos positivos parece un tabú dentro de la cultura colombiana, donde se nos obliga a mantenernos callados, abusando de la memoria y controlando la memoria oficial. Este grafiti es una herramienta de voz para los grupos minoritarios. La voz como el historiador de los que no pueden llegar porque fueron asesinados o desaparecidos. Quienes realizan el grafiti hacen que su voz salga a la denuncia colectiva, a la memoria pública. Las víctimas buscan no solo una reparación individual, sino simbólica, debido a que conseguirían acabar con esta secuencia hegemónica, representando una victoria para esos grupos minoritarios. Tzvetan Todorov, lingüista, filósofo
historiador, crítico y teórico literario, distingue dos formas de la memoria, la ejemplar y la literal. La literal siendo el recuerdo tal cual de la situación vivida, y la memoria ejemplar siendo la memoria literal comprendida a través de una reflexión. Con la memoria ejemplar podemos saber qué ocurrió y qué no puede volverse a repetir, permitiendo liberar a los colectivos o personas de ese pasado y buscar la justicia, brindándoles poder. Gracias a esta memoria y a su reflexión individual, interpretación y comprensión a través de la historia, se comienza a usar en el presente, dándole a ese pasado un sentido colectivo y permitiendo así generar conciencia histórica e identificar situaciones similares a ese hecho. Por consiguiente, la memoria ejemplar aprovecha las lecciones de las injusticias sufridas para luchar contra las que se producen hoy en día. La difusión de estas memorias permite salvar vidas. Todorov destaca que el uso de ese pasado para la sociedad es el estado final de un recuerdo. La memoria es subjetiva. Todorov destaca que la memoria es un acto emocional, produce emoción, sentimientos. Cuando se observa un graffiti no solo se transmite el dolor de las víctimas, sino que también se encuentra con los sentimientos de los espectadores. Al momento en que la memoria tiene interacción con la justicia, se hace un buen uso de la memoria. Es allí donde comienza a tener elementos de denuncia, debido a que trata de enfrentar la guerra con el recuerdo de lo que ocurrió. Desaparecidos 379, ¿dónde están? Y los mal llamados falsos positivos no son equiparables. Todorov recalca que decir que dos situaciones son casos iguales es equívoco, lo cual termina generando temor y desinformación en ambos contextos. Este gran graffiti lo borraron. Como dijimos y expusimos, se encontraba. En especial para La Paz, se encontraba el graffiti. De él, solo quedan pequeños indicios en la carretera de que estuvo allí, como por ejemplo, una silueta muy pequeña de una letra, o los baches pintados de blanco de la ciclorruta. Sin embargo, el hecho jamás se borrará de la memoria de las víctimas, y para no olvidarlo, se seguirán haciendo denuncias públicas. La profesora Sandra Rodríguez destaca también que la memoria es un ejercicio político de denuncia, de recordar. Quien borra lo que se recuerda en un graffiti niega esa verdadera historia. Estamos en una lucha constante contra el olvido. La memoria es una herramienta política, ya que se sigue recordando para exigir justicia por esta situación particular. Elizabeth Jennings, socióloga e investigadora social argentina, que trabaja temas como derechos humanos y memorias de represión política, enfatiza en que la memoria es un espacio de lucha política, la cual dota de herramientas a los grupos minoritarios y débiles para luchar contra el olvido. En el nivel político y cultural, uno de los 3 niveles de análisis los cuales está compuesto la memoria, reconoce que las memorias son un objeto de disputas, conflictos y luchas. No solo se lucha contra el olvido, sino también en contra de la memoria hegemónica, es decir, contra las élites que quieren evadir o negar esta parte de la historia, para que no se les acuse por la situación. Estos evitan la búsqueda y la difusión de la verdad, lo cual da impunidad a las víctimas. Todorov recalca que la reconstrucción del pasado es un acto de oposición al poder, y por lo tanto nada debe impedir la recuperación de la memoria. El Estado no tiene derecho a poner trabas en la restauración de la verdad. Son los regímenes totalitarios los que retrasan la aplicación de la justicia y la tranquilidad de las víctimas. Memoria 379 no se podría comprender si nosotros hubiéramos presentado los hechos en desorden, sin una explicación, sin una interpretación. Utilizamos estos testimonios para relacionarlos con el conocimiento del pasado. Por ende, el trabajo utilizó el graffiti Desaparecidos 379, ¿dónde están?, para hacer una explicación histórica. Este es todo un trabajo de historia que utiliza la memoria. Esto es
Memoria histórica.